tenemos un gran invitado. Tenemos aquí a Nacho Navarro Gil. Muchos seguramente lo habréis visto en Cuarto Milenio, pero también tiene un programa de radio que está haciendo furor dentro de lo que es iVox, que se llama Abismo, y también ha estado en Radio Ebro y es corresponsal de este último programa que he dicho, Cuarto Milenio, en lo que es la zona de Aragón, aparte de realizar investigaciones. Buenas, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal estás? Bien, aquí que te vamos a hacer una serie de preguntas para todos nuestros seguidores y vamos a empezar hablando de Abismo, ¿vale? Si te parece, porque Abismo es de Radio Aragón, es un programa del misterio de Radio Aragón y además se ha convertido en un gran referente del programa del misterio en iVox. ¿Cómo se fraguó este proyecto? Bueno, nosotros acabamos en febrero, a final de enero con Aragón Radio y ahora solamente somos iVox Original, entonces lo hacemos de forma independiente. Esto se fraguó en parte, pues vino a ser una propuesta que hizo Aragón Televisión, me la hizo a mí, yo lo hablé con Iker Jiménez un poco, digo, de Iker no sabemos muy bien qué hacer. Así que orientamos un poco un programa que no fuese hacia lo parapsicológico, porque es una cosa que yo no controlo, sino iba más hacia el enigma histórico. Se tocan temas de todos los palos. También hay tema parapsicológico, por supuesto, y miedo, ¿no? Pero también hay mucho tema, sobre todo el mayor peso es el histórico. Entonces, desde febrero estamos solamente en iVox, como iVox Original, y bueno, la verdad es que contentos, ¿no? Llevamos entre los 50 desde que hemos comenzado prácticamente, entre los 50 más principales, más escuchados que hay en el país, y la verdad es que muy bien, y seguimos. Ahora nosotros hacemos también programas exteriores por toda España. Ahora tenemos en el Museo Thyssen el 21 de julio, luego tenemos otro por diferentes ciudades, en Madrid, en Barcelona, creo que también en Sevilla, en zonas del norte, así que bien. Sí, la verdad es que yo lo he estado escuchando y también soy seguidor, que lo sepas, de Abismo. Y bueno, pues queríamos saber un poquito sobre este proyecto, pero también he escuchado entrevistas que te han hecho y tal, y a mí creo que te lo habrán preguntado 1000 veces, de hecho te lo han preguntado. Tú ibas para músico, según tengo entendido, pero tienes una especialidad que es campanólogo. ¿Podrías explicarnos un poquito? Sé que lo has explicado, pero para todos aquellos que no lo sepan... Cada día lo tengo más oculto, ¿no? Ese tema, pero realmente yo soy músico y, bueno, entre otras cosas, yo estudié, aparte de instrumentos varios, carillón y campanología, que al fin y al cabo no deja de ser casi como una alquimia del siglo XXI donde se busca el instrumento más sagrado que existe en el mundo, como es una campana, y se busca pues desde el sonido perfecto, la fundición perfecta, la alquimia perfecta, la combinación casi perfecta de los sonidos para lo que en otras épocas, bueno, y hoy también, ¿no? Llaman la llamada voz de Dios. Sí. Y bueno, ¿qué te hizo cambiar de la música? Bueno, supongo que seguirás siendo músico, pero dejar un poquito... Cada día menos porque ya no me da mucho tiempo. Ya. Pero bueno, de vez en cuando. Sí. Pero, ¿cómo te enrolaste en esto de los medios de comunicación y sobre todo la pasión por el misterio, las leyendas, la historia? ¿Cómo creció todo eso? Pues fíjate, yo llevo en radio desde los 17 años. Entonces, al final te vas fraguando en ello, en la forma de comunicar, de contar historias. A mí lo que me gusta es contar historias, ¿no? Y bueno, pues he hecho diferentes temáticas dentro del mundo de la radio y hace 12 años, que se dice rápido, fue cuando Iker me pidió estar en su equipo y a partir de allí pues hacer programas por toda España. Luego nació Milenio Live, que es donde pues cada viernes habitualmente te tocaba estar en diferentes sitios de la península pues para hacer programas en directo. Y después de eso, bueno, pues he hecho diferentes formatos de televisión, ¿no? El último fue Antecesor y ahora estamos inmersos en nuevos formatos de televisión y con el podcast, que nos lleva mucho tiempo
Pero a nosotros nos gusta siempre el mundo del documental, de la televisión, de la serie, que es lo que trabajamos desde nuestra productora. Ajá. No, la verdad es que los podcasts llevan, parece que no, pero más cuando uno le pone el máximo empeño, lleva mucho, mucho tiempo detrás. La gente no se lo imagina. A veces tienen en el imaginario que esto es, me pongo delante de una cámara, digo lo que tengo que decir y ya está. Hay mucho detrás, igual que tú con pues, diferentes historias que ahora pasaremos a hablar de ellas. Al final, escucha Dime. mucha gente, tienes que contrastar muy, muy bien, ¿no? Toda la información y que sea obviamente no hay cabida a algo que no sea veraz. Pero, claro, es el mundo lo enigmático del misterio muchas veces son teorías y esas teorías, bueno, pues tienen que estar también bastante consolidadas o por lo menos aportar el porqué. Y bueno, pues siempre vas un poco con esa línea. Pues esos son programas que llevan mucho tiempo, mucha dedicación y más que nada porque son monográficos. Monotemáticos, perdón. Entonces, cada programa es un tema, no tenemos secciones, no tenemos varios temas por programa y eso es lo que en general pues complica, ¿no? Un contenido de 1 hora, 2 horas, 3 horas sobre lo mismo, pues siempre lo hace bastante complejo. Sí, si te dedicas a la investigación, yo he hecho alguna investigación antes fuera de línea, lo hemos hablado, por ejemplo, un rey aragonés, Jaime I, que bueno, eso es en Valencia para mí, es el referente histórico y yo le tiré muchas horas para hacer mi pequeño ensayo y he de decir que lo que tú dices, hay que contrastar mucha información y ser lo más veraz posible. Aunque de vez en cuando también he de decir que te pueden colar alguna, por mucho que investigues. Aunque claro, también depende pues el tiempo que le dediques y personas o personal que tengas tú a tu disposición para realizar esta investigación. ¿Y cómo llevas esto de...? Porque claro, tú supongo que tendrás tus seguidores. ¿Cómo lo llevas esto de tener seguidores que te van siguiendo en abismo y bueno, pues te critican y también te alaban? ¿Cómo llevas ese tema de los seguidores? Muy bien, la verdad es que lo llevamos lo mejor posible. Las críticas te refuerzan muchísimo, ¿eh? Hay gente que no soporta las críticas, pero la crítica te hace reflexionar y sobre todo te hace crecer como persona. Siempre digo que si no hay crítica es que no haces bien el trabajo. Respecto a los seguidores, bueno, pues tenemos la suerte de tener una comunidad muy amplia. Hay varios grupos, ¿no? En Telegram, por ejemplo. En Telegram pues hay un grupo de 900, otro de 1000, otro de 800. Hay diferentes grupos de seguidores y, bueno, la verdad es que todos los eventos, los programas que hacemos fuera del estudio, pues se llenan. El del Museo Thyssen en Madrid, pues solamente con una semana y media de plazo, y mira que es complicado, en julio, bueno, pues se ha llenado. El de Quinto, que lo hacemos en el Museo de las Momias, el 21 de septiembre, se llenó la primera semana y era con 3 meses y medio vista y eran 300 localidades. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy bien. Los que hemos hecho en Madrid se han llenado siempre, los que hemos hecho en Zaragoza se han llenado siempre, los que hemos hecho en Barcelona. Entonces, la verdad es que muy contento porque de ahí vino también, ¿no? Parte de los viajes de la nave del misterio, que es lo que hacíamos nosotros, los llevaba yo esos viajes y hacíamos, bueno, pues por diferentes rutas. Y al final, pues no deja de ser eventos donde también se hacen viajes, se hacen pequeñitas rutas. Y es un poco revivir aquellos momentos. Y mira, he estado escuchándote en algunas entrevistas y hay una experiencia que tuviste tú en el convento de la Merced en Daroca, que fue, si no me equivoco, y que a ti te dejó bastante impactado, tengo entendido. ¿Nos puedes explicar qué es lo que sucedió? Bueno, pues además hice un podcast hace poquito explicándolo, ¿no? Hacía tiempo que no hablaba sobre ello y realmente, pues es un palacio habilitado a día de hoy como auditorio, zona expositiva de instrumentos antiguos y bueno, pues cuando llegué, como siempre, muy escéptico a ese lugar, pues allí es donde, de los sitios que más me han impactado, yo creo que dos, ¿no? Dos rodajes, dos investigaciones que a mí sí que me han abierto mucho la mente, como fue en el Parador de Jaén y luego el de este convento, que dijimos, el convento encantado de Daroca.
donde se escuchaban pasos, se escuchaban voces y al final pues eres testigo de ello. Y yo empecé a ver, ¿verdad?, unas lámparas cómo se movían, al igual que unas cortinas que se movían y ahí no había explicación. Yo buscaba esa forma un poco racional, no había viento, no había corrientes, no había nada, incluso había otros pasillos de por medio y era imposible porque la lámpara era pesada y las cortinas eran casi 3 metros o 500 metros, entonces ya tiene su propio peso. Y no tenía lógica alguna, así que eso me desmontó un poco mi puzzle mental. Luego ya con Aldo Linares, con Rafa Balaguer, pues se fue incrementando todavía más esa burbuja y fue complejo. Fue una cosa que recuerdo muy bien, como si fuese ayer, y luego regresé con Milenio Live y, bueno, hubo ahí un suceso que acabó siendo con explicación, por supuesto, con una explicación tuvimos ese día, pero bueno, yo intento volver a esos lugares que me han marcado. La verdad es que tienen como un imán. Cuando te suceden cosas, yo he estado en sitios que... Y mira que yo también soy de los escépticos, aunque me apasione todo esto del misterio. Yo soy una persona bastante escéptica, pero cuando consigues captar cosas que no tienes una explicación o, por ejemplo, una cámara captas una cosa y en otra que está en otro ángulo no captas nada, la verdad es que es una sensación de decir, bueno, ¿yo qué explicación le doy a todo esto? Por ejemplo, en Cuarto Milenio vimos al doctor Gaona en un teatro donde a él también creo que le sucedió lo mismo que a ti. Se le cambiaron todos los esquemas de pasar no creyente, pero sí de escéptico a abrir un poquito la mente a lo que no se puede explicar. Y también acabas de hablar del parador de Jaén y qué es lo que sucedió allí, qué experiencia tuviste. Bueno, el parador de Jaén, recuerdo que fue antes de Semana Santa, íbamos a hacer un reportaje de Cuarto Milenio. El parador de Santa Catalina, ¿no?, que está en lo alto del cerro, a los pies de la ciudad, entre esos mares, casi océanos de olivos maravillosos. Y en aquel lugar había una leyenda de la habitación 22, que estaba en un torreón, que estaba maldita, que había sonidos, que había ruidos. Y había muchos testimonios de empleados de empujones, de gritos, de ver personas, de llamarles por su nombre, sobre todo bastantes clientes que decían, huéspedes que habían sido testigos. Y me acuerdo que a mi compañero, a Paco Pérez Caballero, le dieron la habitación 22 y ahí me dieron la 23. Digo, bueno, pues Paco, para ti. Entonces me dijo, el director del parador me dijo, no, dice, es que el problema es la 23. La 22 es como los ecos de la 23. La 23 la tienen, casi siempre la tenían cerrada. Ahora han cambiado todas las numeraciones porque ha habido una reforma en el parador. Muchas veces las reformas suelen alterar los sucesos y fue muy, muy intenso. Hice también un podcast sobre esto, que está en Abismo Originals, y además puse los sonidos de esas pequeñitas psicofonías que se captaron, como el comento de Daroca también. Y allí sí que escuché perfectamente cómo subían, cómo bajaban, como especie de un ropaje pesado, cómo llamaban a la puerta, cómo sonaba el teléfono, cómo andaban por encima. Fue una experiencia compleja, muy interesante, y fue la primera que yo tuve sin explicación. Vuelvo a repetir que cuando uno no tiene explicación, yo sé también lo que se siente. Pues es que es verdad, te rompen los esquemas y claro, ¿cómo explicas tú algo que no es que no creas, pero tampoco tienes una fe en ello? Esto pasa también en ufología, que tienes que entrevistar al testigo y a veces, pues bueno, a veces cuando tú empiezas a entrevistarlo, empiezas a ver si te dice la verdad o la mentira, acaban todos... Los que de verdad han tenido algo, se nota porque lo viven, para ellos ha sido una verdad. Y en estos sucesos, pues yo he visto esto y esto es lo que hay. Y eso marca porque siempre te queda ahí en la mente lo que has vivido. O sea, no es algo que se queda como grabado al fuego, ¿verdad? O sea... Sí, lo memorizas. Lo que es cierto es que con el paso del tiempo muchas veces esa memoria se puede alterar, se puede exagerar. Es lo que, pues a muchos, cuando se entrevista a una persona, pues hay veces que según con el paso del tiempo, pues puede tener un poco más de envergadura esa historia, pero
Para mí todos los testimonios son hiper creíbles y sorprendentes, ¿no? Porque tú le ves a la persona y dices, bueno, pues él tiene más las de perder que las de ganar contándote esto. Y es muy... O sea, me gusta mucho, ¿no? Es la forma de entrevista, ese cara a cara con personas que han tenido ese contacto con el misterio. Algunos recelan, he de decirlo, lo digo por experiencia, que recelan, no quieren... Sí, no bueno, quieren, pero sí, gracias a personas como tú, es decir, como comunicadores, que abrís estos temas a la gente, igual que Cuarto Milenio, yo lo sigo, y he de decir que hacéis una gran labor, porque lo que hacéis es abrir también a la gente a que normalice esto y que no se quede como un tabú, pero eso no solamente... os lo beneficia como programa o como tu podcast, sino que beneficia en general a todos los investigadores y a todos los que nos dedicamos a divulgar, porque la gente es proclive a hablar y claro, y empiezas a enterarte de historias y de cosas que de otra manera se hubieran quedado ahí en el tintero. Y yo me quito el sombrero ante todos vosotros que sois más mediáticos que, por ejemplo, yo o otros podcasts que somos más pequeñitos, porque de verdad hacéis una labor encomiable y lo digo personalmente, desde mi punto de vista, porque normalizáis una situación que era atípica en este país. Uh-huh. La verdad es que, pues eso, yo veo que hacéis, pues es una gran labor. Y también... Porque muchas veces esa forma de costar, yo siempre les digo lo mismo. ¡Ay, qué van a pensar de mí! Ya, pero es que el que te va a escuchar y ver quiere escuchar esto. No quiere escuchar que te vayas por las ramas, sino quiere escuchar y te va a intentar entender, y tú puedes ayudar a mucha gente con ese testimonio, pues luego se puede relacionar, no relacionar. Lo bueno de pues, tanto de Cuarto Milenio, del mío, pues que al final tienes no es comparable ni equiparable a la audiencia de Cuarto Milenio, pero bueno, realmente los seguidores suelen ser los mismos. Entonces se pueden comparar un caso con otro, una experiencia con otra, decir, no, pues oye, ¿qué ha pasado aquí en esta carretera de Extremadura? Pues muchas veces luego te escribe otro que ha visto lo mismo o en un bosque ha visto lo mismo. Entonces eso es lo que luego te lleva a los reportajes y te lleva a atar cabos. Entonces cuando empieza casi ese patrimonio inmaterial que es tan bonito como son las historias, las leyendas, que ahora parece que cuesta hacer entrevistas a fondo con personas mayores en pueblos perdidos en parte de la estepa de nuestro país, pero al final esas son las historias que dan vida a las localidades, a todos los lugares. Siempre pongo de ejemplo que hay castillos que hay 3 piedras en pie y la gente acude a ellos no por la belleza del castillo, porque no tiene ninguna, ni prácticamente interés arqueológico, sino por la antropología que lleva y todas esas historias que van alrededor de ese castillo, de apariciones, de brujería, etcétera. Y eso es la fuerza, y hay un turismo también muy importante y una necesidad de tener que conservar este tipo de historias y de sucesos. Es que, aparte de lo que yo te he dicho, hacéis una gran labor, también dais vida a esa España rural, porque lo que tú acabas de comentar, las leyendas, las historias, llevan que a lo mejor una localidad que no ha salido, bueno, se sabe la historia, pero muy poca gente la conoce, y de repente sale en un medio de comunicación como Cuarto Milenio o Abismo, es decir, y se explica lo que pasó allí, suscita interés a muchas personas que después van a esa localidad y generan dinero. Es decir, por eso te digo que ya no es solamente una forma, no solamente estáis dentro del espectro de la divulgación de la historia, de las leyendas, sino también que aportáis vida a esa España interior que acabas de decir, y les aportáis, pues eso, una forma o un poquito de vida económica que de otra forma no tendrían, y eso pues hay que valorarlo. Bueno, yo Y tenía hablando... que ir a grabar un reportaje y tener todo armado y llegar y caerse entero, todos los testimonios, porque el uno no quiere hablar, le dice al otro cómo va a hablar, los familiares a veces pueden contaminar, los propios vecinos, y desbarajustarse un tema entero, con todo lo que conlleva al final es un gasto en transporte, en personal, y llegas y dices, no, es que no quiero hablar. ¿No quieres hablar? Tenemos cerrado. No quiero hablar, y no hablan. Pues eso es bastante complicado.
Sí, bueno, a mí también se me han dado algún que otro caso en historia ufológica que después de concretar, hablar con el ayuntamiento, localizar a esa persona, de repente esa persona te dice, puede decirte, sí, sí, pero si vienes a visitarme, yo te hablo y estar a punto de ir y de repente decirte, no, mira, es que aquello me trajo más males que beneficios y no quiero hablar. Eso, y la verdad es que es una sensación un poco descorazonadora, no sé, te queda así un poquito la tristeza, pero bueno, ahí estáis vosotros, que gracias a Dios, poquito a poco la gente se va abriendo más a estos temas. Y hablando un poquito de todo, hay un pueblo, Sí. hablando de pueblos, que es Trasmoz, un pueblo maldito. Pero, ¿por qué? ¿Qué sucedió allí en ese pueblo? Bueno, Trasmoz, claro, tienes la historia de la brujería antigua, con los aquelarres, con todo lo del aquelarre se dice muy alegremente, y es una conversación muy extensa, ¿no? Sería. Pero Ujú, en Trasmoz, lo que sí que es cierto es que se sabe que era una falsa brujería. Hay esas leyendas de que el diablo levantó el castillo en una noche, pues, con esas legiones que había y esas brujas que hacían los rituales para que nadie llegase a la localidad. Pero lo que sí que la historia aquí ha tirado atrás esa leyenda, en parte, es porque se ujú, acuñaba falsa moneda. Entonces, esa forma de acuñar la moneda, cuando estamos en una zona que es limítrofe, que es fronteriza con Castilla, estaríamos ya con uno de los accesos más importantes de Aragón, estás flanqueando esa muralla natural como es el propio Moncayo, y, y esa moneda, claro, la forma de no descubrirlo es hablar de brujería en aquella época, decir que es que aquí había rituales. Luego sí que hubo una serie de acusaciones entre el monasterio de Veruela, que está antes de esa localidad, que era el dueño de casi todas las tierras, y luego el señor de Trasmoz. Y ahí hay una disputa de las aguas, algo tan importante como es el agua, como son las tierras, y lleva al asesinato del abad del monasterio por parte de personas, ¿no?, que había en Trasmoz. Y entonces, los monjes lo que hacen es de las pocas veces que se recita el Salmo de David, donde es un salmo de maldición y excomunión. Ojo, porque es un pueblo maldito y excomulgado. Es el único que existe a día de hoy en el mundo que no se ha levantado esa maldición y excomunión. Yo incluso he hablado con el arzobispo, ¿no? Dicen, es que no lo han pedido nunca. Pero bueno, sigue ujú. esa historia. Entonces lo que se hacía es, en ese monasterio de Veruela, que es espectacular, ¿no?, esa nave central que tiene en su iglesia, y se tapaba el crucifijo con un velo negro, y entonces a golpe de campana se iban realizando todos los salmos mientras respondía al resto de la comunidad de monjes. Y entonces quedó maldita y quedó excomulgada. Eso para aquella época era el mayor castigo que se podía hacer. Luego, más avanzado el tiempo, ya casi en el siglo XIX, está la tía Casca y diferentes persecuciones a mujeres que sí que fueron acusadas de la práctica de la brujería por medio del rito. Ujú. Y ya otro sitio que bueno, y de hecho yo te voy a decir que es de las primeras veces que te vi y que os seguí, porque esto lo vi en Milenio Live, si no me equivoco, es la Ciudadela de Jaca. De hecho, he estado allí y cerca, en Santa Cruz de Seros, donde estaba el Santo Grial, o donde se dice que estaba el Santo Grial, pero la Ciudadela de Jaca, yo vi el documental, he visto tu investigación, creo que estuvo Aldo Linares, no sé si es así, no, ahora mismo no me acuerdo, pero dices que de vez en cuando se aparecen como ejércitos, ¿no?, en el patio. ¿Esto es correcto? Sí, he tenido bastantes, cuando digo bastantes, son 6. Y está bien, un número de 6 testigos que han visto cuando se hace un homenaje, se hace cualquier tipo de desfile militar allí. Tienen esa sensibilidad que ven cómo aparecen personajes de ejércitos antiguos, incluso desde los tercios, por cómo describen los ropajes, y Ujú, llegan a la zona de la bandera, pues, para rendir honores a todos los caídos. Es una zona muy importante, la ciudad de Jaca. Yo hice Milenio Live y después hicimos Cuarto Milenio. Y es un lugar muy especial. También se hicieron ajusticiamientos allí de las acusaciones de brujería. Es una zona de brujería muy potente, toda esa del Pirineo, que es donde nace, y de ahí casi se expande al mundo.
Y claro, también está el Grial que lo tienes, donde más permanece es en San Juan de la Peña, el Monasterio Viejo, que es un espectáculo como está mimetizado y estudiado en la roca. Sí. Luego en Traseros también, y también está en la Catedral de Jaca, que es donde aparece la primera iconografía de la historia de un santo grial, ¿no? Vamos a decir, de esa donación, esa forma de custodia, que en este caso sería el Papa Sixto hacia San Lorenzo, que era su diácono, y los bienes de Roma, bueno, pues cuando iba a ser de todos los crímenes que se produjeron en Roma, pues le pidió que se custodiasen y se guardasen todos los tesoros, ¿no?, que tenían. Y el Grial es el que se lleva. Claro, es muy interesante, es decir, aquí es donde se abre el gran debate. ¿Es el Grial de Cristo o es el Grial de los apóstoles? Porque al fin y al cabo yo soy de la teoría de que cada apóstol tenía su propio cáliz, su propio vaso. Y es muy interesante porque este es el que se conoce como el cáliz de los apóstoles, el cáliz de San Pedro, el cáliz de los papas. Y allí donde ha estado, casi todos los sitios se erigen con el título de San Pedro, ¿no? Desde la Catedral de San Pedro de Jaca, que no tiene ningún motivo ni ninguna relación, pero ahí están como San Pedro. E incluso la envergadura tan extraña que tiene esa catedral es muy raro porque es excesivamente grande, es innecesaria prácticamente para su época, porque estamos en una zona del Camino de Santiago donde sí que es cierto que es una catedral con realengo, donde se casa incluso, creo que fue Pedro I, o Sancho Ramírez, creo que fue Pedro I el que se casa allí. Hay enterradas partes de personas de la familia real aragonesa, de ese linaje real, pero allí es un sitio donde se custodia el Santo Cáliz. Es muy interesante porque el Santo Grial, vamos a llamarlo así, el Santo Cáliz, no deja de ser el elemento hereditario de los reyes de Aragón. Hasta tal punto que el que encontramos hoy en la Catedral de Valencia, que sería este, que es, se deja un poco casi en modo de custodia a Valencia para sufragar un gasto de unas guerras, en una de sus asas aparece la firma del rey Sancho Ramírez, como está perfectamente labrada en aquel punto. Entonces, allí es donde te demuestra la importancia que tenía para la Casa Real de Aragón, donde luego estuvo antes en el Palacio de la Aljafería, antes de viajar hacia Valencia por Martín el Humano, y es un elemento importantísimo, ¿no? Ese grial, ese cáliz, y que Valencia tiene la suerte de tenerlo en custodia y tenerlo en esa capilla tan privilegiada y maravillosa que tienen en la catedral. Sí, bueno, yo, como soy de Valencia, lo he visto más de una vez. Y la verdad... del Santo Grial, son gente, el camino del Santo Grial es gente maravillosa. Y Ana Mafé es la mayor experta que tenemos, yo creo que en el mundo, sobre esto. Y de su tesis doctoral ha sacado un libro genial, por aquí detrás lo debo tener. Y al final, pues, bueno... hasta ha sido reconocido, ¿no?, por los propios papas como un elemento sagrado, que eso es bastante complejo, ¿no?, que una reliquia se considere, sobre todo una reliquia por contacto, como sería esta. Sí, siempre ha habido pues, sus tiras y aflojas con otros cálices que han aparecido, creo que uno en León. Urraca, que está en León, es muy interesante la historia de Doña Urraca, donde, bueno, pues Margarita, ella... cuando lo descubre por un camafeo que aparece en la ornamentación, en la parte superior de la copa. Yo lo he tenido cara a cara, he tenido la suerte también de tocarlo, los dos griales. Y bueno, pues aquí hay una historia, ¿no?, que viene desde Egipto y empieza a llegar hasta que llega a Doña Urraca y donde se donan las joyas que son las que están ornamentando. Claro, aquí es donde se abre esa teoría, por qué uno sí, por qué otro no. Hay muchos cálices, muchos griales. Por eso allí la opción de que hubiese 13 y cada uno tuviese su pequeño propietario y gran propietario. Sí, aparte León, he de decir que también tiene unos sudarios que parece ser que cubrieron la cara de Jesucristo y han hecho una serie de pruebas de ADN y parece ser que efectivamente dijéramos esa sábana que cubrió la cara de Cristo, bueno, supuestamente cubrió a la misma persona que hay en el sudario de Turín. Y tenemos, la verdad es que en España tenemos reliquias, como hemos sido también, aunque bueno, fuera de polémicas esto lo voy a decir, hemos sido una gran nación
y hemos sido en su día un gran referente para el mundo, también es verdad que pues tenemos muchas reliquias que son reconocidas. Por ejemplo, lo que decías del cáliz de Valencia, tengo entendido que verdaderamente no es la copa, sino la base, es lo que dijéramos que sería verdaderamente el cáliz, porque allí encontraron también unas inscripciones en hebreo y se data más o menos esa piedra, lo que han conseguido estudiar, y siempre dentro de la información que he podido conseguir, del siglo I aproximadamente, del siglo I, es coetáneo a cuando estaba viviendo Jesucristo, y que viene precisamente de la zona de Oriente Medio. Eso no quiere decir que sea perfectamente que tenga que ser el Santo Cáliz, pero ahí está, y bueno, y tenemos muchas reliquias. Claro. Mira, lo del Grial de Valencia es maravilloso, ¿no? Con esas firmas que aparece, que es la del rey. Pero lo que has comentado, ¿no? La Santa Faz de Oviedo es ese paño que tantos estudiosos están intentando todavía averiguar si realmente coincide o no con la Sábana Santa de Turín, pero en un porcentaje muy elevado sí. Y aquí hay un Juan Manuel Miñarro, que es uno de los grandes escultores estudiosos en todo esto. Fue él ha tenido también la suerte, con un médico forense murciano, de intentar averiguar cómo eran esas heridas y encajarlo, y encajan en un porcentaje muy, muy elevado. Es verdad que España es un gran lugar de reliquias. Las reliquias han causado mucha controversia en la cristiandad, ¿no? Tenemos 3 tipos de reliquias, de 3 clases diferentes, ¿no? La de primera, segunda y tercera. Las más importantes son las de primera, que serían los huesos directos, ¿no? de cualquier santo. Luego tendríamos las de contacto. Las de contacto son también muy interesantes, ¿no? Como elemento, pero piensa que en España solamente en el siglo XVI, con Felipe II en el Escorial de Madrid, llega a albergar casi 5.000 reliquias. Es una barbaridad, pero al final te encuentras, yo que he trabajado mucho en el mundo de la reliquia, pues hay muchas reliquias que son, yo en casa tengo una pequeñita colección de reliquias antiguas, y al final te das cuenta, bueno, pues que hay muchas repetidas. Esto es como cuando apareció la moda un poco desde ese siglo XVI de los corpi di santi, que son los corpos santos, donde aparecen que se van regalando a diferentes personalidades de la cristiandad a cambio del mantenimiento que tenían hacia la Iglesia, y no dejan de ser, no se ve en una urna un cuerpo y dicen San Pío o San Saturnino, no es él, simplemente de las catacumbas de Roma, no me acuerdo de qué catacumbas fueron, creo que eran de las de Calixto. Se recogen esos cuerpos que son del siglo I, de los primeros mártires cristianizados, martirizados, y entonces esos cuerpos se exponen, se generan con metales, se va generando volumen y se van vistiendo. Primera época eran con unas mallas y luego ya eran encerados. Y se visten pues como guerreros, como príncipes, como lo que haga falta. Y siempre con los elementos del martirio, ¿no? Habitualmente la palma, que es lo que haría referencia al martirio, o cada uno de la iconografía que cada uno de los santos tiene, aparece ahí representada, y lo tenían casi en el salón privado de su casa, en sus capillas personales, aparecen estos santos, esta especie de santos, pero claro, dice, son santos, son ese santo, no es ese santo, pero tienen ese nombre, y eso es lo que lleva a la confusión, y es donde nace también la contrarreforma. Entonces, bueno, es un tema, pues, que las reliquias, hubo exceso de reliquias en el mundo católico, hay exceso de reliquias, y bueno, hay gente que lógicamente tiene mucha fe en muchas de estas reliquias. Yo no digo ni que sean auténticas ni que sean falsas. Esto es como los Lignum Crucis, aunque el más grande que hay está en Cantabria, en Santo Toribio de Liébana, y es maravilloso verlo, se expone todos los días, se puede ver y se puede venerar, ¿no? La reliquia, sabemos que se venera, y adorar solamente sería algo todavía mucho más sagrado. Pero es muy interesante. Y en cuanto a las sábanas santas, en España tenemos varias. Y una de las mejor conservadas está en Aragón, en Campillo de Aragón, que es colindante con Castilla. Y es una sábana por contacto. Se decía que donde se guardaba la sábana santa antiguamente, se iba cambiando cada X tiempo, pues era como se impregnaba por contagio, ¿no? Se contagiaba casi
esa impregnación milagrosa y se genera, claro, lógicamente entendemos pues, que sería una reproducción, pero la creencia era que es por contacto, esa sábana santa. Y hay varias repartidas por el mundo y de las mejores conservadas están aquí, que es el pie del banco de un retablo. Pues si has estado por aquí, por Valencia, y dado que por lo que te llama la atención el mundo de las reliquias, habrás visto, por Valencia. habrás visto el brazo incorrupto de San Vicente, ¿no? Sí, yo cuando era pequeño me sobrecogí, yo fui allí, lo vi con mi padre y me sobrecogí ver allí es interesante lo de los cuerpos incorruptos. Dicen, bueno, ¿es un cuerpo incorrupto? Bueno, es un cuerpo con una momificación natural. Pero bueno, antiguamente los enterramientos que tenemos ahora, cuando se exhuma, pues claro, antiguamente sería milagro, milagro, milagro. Pues ahora pues sabemos que las condiciones del terreno pues pueden ser propicias para la deshidratación y la conservación cadavérica. Pues lo he dicho, a mí ese brazo me sobrecogió cuando era pequeño, claro, realmente de una persona de aquella edad, pues ver allí un brazo cortado, no piensas tú en reliquias precisamente. Y piensas que toda la leyenda o todas las leyendas tienen parte de verdad, o más bien las leyendas se basan en un imaginario histórico tipo folclore o dijéramos pues como cantar de trovadores. Es decir, las leyendas se forjan para ti desde algún hecho que después se exagera para la transmisión, o por el contrario, pues es eso, folclore imaginario en la mayoría de los casos. Bueno, como toda transmisión se va exagerando con el paso del tiempo, esto es natural, y sobre todo si son de época antigua donde todo era muy exagerado en general. Las leyendas, claro, una cosa tendríamos la historia y otra cosa la leyenda. No podemos pretender que todo esté documentado, aunque hay esa corriente que si no hay documentación no existe. Ya, pero es que tampoco hay mucha documentación y realmente vaciada tampoco está toda la documentación del mundo, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que hay leyendas, se contaba que aquí había, pero que es que luego son reales. Eso a mí me ha pasado investigando. Pues recuerdo un caso que fue real, que era en la mitología cántabra, el bestiario cántabro, la osa de Ándara, que era una mujer oso que vivió en el siglo XIX, en las zonas del comienzo de los picos de Europa, en la zona de Treviso prácticamente, y era real, era una mujer con hirsutismo, que es ese exceso de vello que tendría ella, y fue alejada y expulsada prácticamente de la aldea y tenía que vivir como un animal en la zona de la montaña. Y comía animales. Y además se encontraron las crónicas, se encontraron los estudios, incluso el propio Gregorio Marañón llegó a estudiarla. Entonces, eso sí que existió y hay muchas leyendas que luego se convierten en realidad, pero hay otras pues que lógicamente el folclore o el imaginario colectivo las han ido incrementando. Pero no hay que descartar que puedan ser reales. Esto, como si seguimos en Cantabria con Francisco de la Vega Casar, que es el hombre pez de Liérganes. Bueno, pues una historia que era una leyenda, pues resulta que es real. Es real. Además fue Iker Jiménez el que encontró la partida bautismal y la de defunción de esta persona. Y donde ponía que conocido como el hombre pez. Entonces, bueno, pues es real. Es una historia triste. Al final son historias tristes, que es lo que llevan a esos bestiarios, que el bestiario español es francamente maravilloso y casi único. Esto es como en Japón, ¿no? Esa creencia que tienen hacia lo sobrenatural. Bueno, pues cada uno tenemos lo nuestro y ahí es intocable ese tema. Y bueno, para ti son fundamentales estas leyendas y esta historia para entender lo que somos como actualmente sociedad, o simplemente son retazos de lo que sucedió antaño y bueno, y ahí los tenemos. Para ti, las leyendas, las historias pueden enseñarnos a fecha de hoy cosas y sucesos y quizás lecciones para la sociedad actual. ¿Crees que sirven o...? Absolutamente todo. O sea, yo soy el protector número uno de las leyendas como un patrimonio inmaterial. Pero claro, si no tenemos esas pequeñas dosis de historias, tendríamos unas grandes construcciones, unos castillos con un patrimonio material de un valor incalculable, pero
nos faltaría el contenido de historia interno. Entonces esas leyendas también alimentan. Y entonces cuando se combina el patrimonio material con el inmaterial, eso ya es bestial y ya es el culmen de los cúlmenes. Es más que necesario y es una labor que tenemos, creo que mucha gente, de conservar y ser casi como custodios de esas historias antiguas, pero al final pues se van agotando porque estamos en un mundo muy rápido, muy tecnológico, se cree que muy avanzado, pero al final no nos paramos a escuchar a los mayores que muchas veces te van contando historias, van apuntando, y es lo que a mí me contaba mi abuelo, que eso es muy importante que se quede plasmado porque luego es donde se da forma a esas localidades y sobre todo a las creencias que tenían aquellas localidades y cómo vivían, ¿no? Los miedos que podían tener, los ritos que ellos podían tener y las formas de protección que estos vecinos pues utilizaban para impedir, por ejemplo, el acceso al maligno, ¿no? Cuando estaban las piedras horadadas que utilizaban pues para la brujería o para los exorcismos. Todo eso es muy importante que lo vayan contando. Antiguamente, como si lo sabemos, son por los cronistas antiguos porque realmente era eso, ¿no? El reflejo de lo que iban contando. Esto es como Benito Feijóo, que lo deja todo escrito de forma perfecta y al final es lo que iban contando los relatos en todos los sitios de España, y eso es con lo que nosotros manejamos pues para poder establecer luego las historias, las leyendas. Sí, yo creo que también, yo personalmente, deberíamos echar de vez en cuando una vista atrás en cuanto a leyendas y sobre todo historia, porque como tú bien dices, vivimos en una sociedad del ahora y ya, en la cual cada vez nos quitan más ese tiempo precisamente para, lo que yo opino, quitarnos un criterio y estudiar historia, estudiar leyendas, estudiar el misterio de algunas localidades, lo que ha sucedido, las tramas. Yo creo que te enriquece como persona. Para mí, te enriquece y bueno, hay gente que dice, ¿pero eso para qué te sirve? Pues a lo mejor para nada, pero no sé, a mí siempre me ha encantado la historia, me han encantado las leyendas y me ha encantado saber qué sucedió en esos lugares. De hecho, cuando voy de viaje, procuro o hacer un tour o estar con alguien que me explique en ese lugar qué es lo que ha sucedido y tal, y a mí me enriquece y creo que me hace más grande como persona. Por eso yo recomiendo que cuando alguien vaya a ver estas localidades de Aragón, de cualquier sitio de España, incluso de fuera de nuestras fronteras, que procure informarse de lo que está viendo o los sitios donde está para, pues bueno, que a lo mejor, lo dicho, no le da importancia, pero siempre es bonito saber lo que sucedió en aquellos sitios, cómo sucedió. O sea, a mí no recuerdo que alguien me haya puesto en duda de por qué sacas historias, leyendas, porque realmente si esa persona va de culto, sería la persona más inculta del mundo, porque realmente esto es cultura. Entonces, creo que es perfectamente rebatible cuando alguien me dijese, ¿por qué haces esto? Bueno, esto no tiene sentido recuperar estas historias. Bueno, pues perdona, tú no vengas de inteligente porque eres el más imbécil de todo el grupo. Entonces, sí, hay gente que se las da de listo y eso también es verdad, pero que yo, por ejemplo, humildemente escucho que después, pues bueno, saca uno su Hace poco estuve en Londres, lo digo para todos los oyentes, y bueno, hice el tour de Jack el Destripador, y ahí habían teorías y tal, y te enriquece porque estás en esos sitios donde han sucedido esas historias, esas cosas, y te enriquece porque, por ejemplo, yo no sabía pues que habían sitios como aquella Londres. Era una Londres bastante degradada socialmente y tal. Habían sitios que tenían como bancos de piedra con un cordel, bueno, una maroma de barco, y se pagaban, sobre todo la gente alcohólica y gente de la baja sociedad, pagaban 1 o 2 peniques para estar sentados apoyados en ese cordel o en esa maroma de barco, para que os hagáis una idea, para dormir la mona o para pasar la noche, porque no tenían otro sitio. Y que en esa sociedad, por ejemplo, yo aprendí, en esa sociedad la mujer tenía 2 opciones: o se dedicaba a la prostitución o era ama de casa. No había más. Lo demás, lo que son los oficios, eran todo de hombres. Hoy en día es incomprensible desde nuestro punto social, más, creo, evolucionado. Pero bueno, son cosas que
que claro, te las cuentan y dicen, si en esa época, y es bonito, igual que cuando tú pues, nos has contado ahora mismo pues las historias de Trasnoz, pues lo que te pasó en el Parador de Jaén, pues son cosas que te enriquecen y para mí pues es esencial que hayan divulgadores como tú, como he dicho anteriormente. Y ya como última pregunta, sé que también es muy apasionado a la antropología. Y hiciste una serie, creo que para la televisión de Aragón, de los primeros reyes de Aragón y la figura de Agustina de Aragón. Y lo he estado viendo, lo he estado más o menos de eso. Y a mí lo que me impacta es cómo reproducís las caras de esos personajes, ¿no? O sea, es impactante ver, así era este rey, así era. A ti no sé si te habrá ocurrido lo mismo. Bueno, al final estabas... Claro, yo he tenido los dos cara a cara. El cara a cara con el cráneo y el cara a cara luego con la recreación. Y bueno, yo me quedo lógicamente con el cara a cara con su cráneo, ¿no? De los reyes, de las heroínas, de las primeras legiones de romanos, de los habitantes más primitivos que había en Aragón. Y eso impacta, ¿no? Mira que estás... Aquí tengo cráneos, ¿no? Pero realmente estar ante esos personajes y decir, wow, yo tengo aquí en mi mano a la persona que cambió el reino de Aragón o la persona que lo creó. Bueno, pues sería, no sé, extrapolable pues, al que quiera tener a cualquier rey en que tenga, no sé, pues, por ejemplo, decir, bueno, a Jaime I, que tú puedas tener del pobre Jaime hay 2 cráneos, ¿no? Sí, Pero sí. tú puedas tenerlo y decir, bueno, pues estoy ante él. Fue unas investigaciones maravillosas, seguimos haciendo de ese tipo de investigaciones, no para televisión, pero fue muy bonito, ¿no? Es el poner rostro, por fin, porque lo que buscamos eran todo personajes históricos que no estuviesen retratados a lo largo de la historia. Y estos no están, simplemente había en una, no me acuerdo, creo que en un ábside de una iglesia donde aparecía más o menos 2 de los reyes, pero claro, era una pintura del siglo XII. Siglo XII, dicen, wow, pues muy cercano, atinado en el tiempo. Bueno, 100 años. 100 años ese pintor no conocía a los reyes. Entonces no hay nada semejante, ni había descripciones prácticamente. Pero sí que había descripciones del pelo y todo eso. Muy interesante, ¿verdad? Fue un gozo muy complejo y con muy poquito tiempo, porque la televisión siempre da muy pocos plazos, y fue un reto absoluto. Y aparte ahora con la tecnología que hay, con las inteligencias artificiales y todo esto, la verdad es que te plasman cómo era aquella persona, ya con carne y hueso más o menos, orientazo. Y la verdad, a mí siempre me choca, me deja un poco, como tú dices, y ya tener, pues a lo mejor el cráneo de esa persona, de un rey que ha fundado un reino tan grande y tan importante como es el de Aragón, para lo que ahora conocemos como España, pues a mí se me pondrían los pelos como escarpias, la verdad. O sea, No, a y no mí... se hacía alegremente, ¿eh? O sea, lo que se hacía primero es digitalizar todos los huesos. Se incidía muchísimo en la digitalización del cráneo. Creo que es 1000 veces mayor definición que la del ojo humano con los nanomicras. Y entonces luego, claro, porque nuestro rostro lo genera el hueso. Entonces, pues a través de la craneometría se basaban con ese estudio craneométrico en cómo debería de ser el rostro, las facciones físicas. Y cómo sería ese rostro de esa persona. Pero claro, no solamente por ese hueso. Si esa persona se ve que tenía alguna enfermedad, se puede reflejar esa enfermedad. Si se ve que tenía una gran corpulencia, pues esa musculatura de cualquier tipo de músculo facial podría aparecer, ¿no? Pues si tenía los dientes con mucho bursismo, sabes que el músculo más hetero estaría muy desarrollado. Entonces sí que aparecería bastante más marcada esta zona. Y fue un trabajo, la verdad, que apasionante. Pues con los Reyes de Aragón, que es tu patria, bueno, es tu patria igual que la mía, Valencia, y que son 2 reinos marcados por la historia y están ligados. Y de hecho, a mí me encanta ir por aquellas tierras, sobre todo Huesca, Pirineo Aragonés, Jaca, toda aquella zona, que es muy bonita. Y yo aconsejo a los que me están escuchando y no han estado por allí, que hagan un viaje en cuanto puedan, ver las tierras de Aragón, porque son una auténtica pasada.
Y nada, decir, ¿dónde te pueden, aparte de Abismo, bueno, el podcast que tienes en iVoox, ¿tienes alguna forma de contacto, redes, donde la gente pues se ponga en contacto para cualquier cosa? Pues lo más fácil es por Instagram, ¿no? @Nacho Navarro Gil, ahí es donde el de Abismo lo llevamos entre varias personas, pero el de Nacho Navarro Gil sí que me llega a mí directamente, o si no, un email que tenemos para recibir cualquier mensaje es canalnachonavarro@gmail.com, y entonces allí, pues sin problema, lo vamos leyendo. Pues ha sido todo un placer tenerte aquí en zonaovni.com y, en fin, espero que Abismo siga creciendo, que la gente os siga escuchando y, por supuesto, todos los del clan Zona OVNI, por favor, suscribiros en iVoox a Abismo y escuchar a Nacho Navarro lo que os tiene que decir, que son cosas muy importantes, enriquecedoras y, sobre todo, pues el mundo del misterio, como más de una vez he dicho, es un mundo que, bueno, dentro de lo que cabe también enriquece. Pues muchas gracias, Nacho, por haber estado aquí. Os espero en Abismo Originals, que es el nuevo, y a ti, Originals. Rafa, y mucho ánimo con el canal y con el podcast, y a seguir dando voz a tantos temas y tanta gente. Pues eso espero. Gracias a ti, porque sois personas las que participáis como tú en mi podcast, en el cual me siento muy honrado, y las que hacéis también grande mi podcast. Así que el agradecimiento es mutuo. Muchas gracias. No. Hasta la próxima.